Muy buenas noches, economista. Mi nombre es Jessica Langui y en esta oportunidad voy a hablar sobre la curva de la... Imaginemos que en nuestra vida todos hemos escuchado la frase cualquier extremo es malo, ¿no es así? Pero lo cierto es que alrededor de nuestra existencia hemos visto cómo se aplica esta frase en varios campos, pero no solo se aplica en nuestra vida, sino que también en bastantes ámbitos como la economía y la tributación. Empecemos por recordar el año 1974, específicamente un 14 de septiembre. Durante una cena, cuatro personas, una de ellas, un economista, Arthur Laffer, estaban conversando, cuando a este personaje se le ocurre una idea extraordinaria. Junto con una servilleta y dibujando una curva en ella, trata de explicar a dos políticos que luego eran figuras importantes en los Estados Unidos cómo al bajar los impuestos sube el nivel de su recaudación. Pero para explicar esta teoría de la curva de Laffer, tendríamos que ver primero qué componentes tiene. Y sabiendo que esta curva se dibuja en lo que es un plano cartesiano, tenemos lo que es el eje X y el eje Y. El eje X, denominado tipo impositivo, es el valor que tienen que pagar los ciudadanos por sus tributos. Y el eje Y, el vertical, es la recaudación de los impuestos. Recordando que la teoría decíamos que la OFER propuso que mientras más se baje el nivel del tributo, más subiera el nivel de la recaudación, lo que justificaría su baja, y esto ayudaría a poder financiar el gasto público de mejor manera. Ahora sí, podemos explicar el cero de la gráfica, es decir, los extremos negativos. Iniciemos por un eje X de 0%. ¿Qué pasaría si el valor del impuesto es del 0%? Pues los ciudadanos no tendrían que pagar nada. Pero si no tendrían que pagar nada, el eje X también sería cero, pues no habría nada de impuestos que recaudar. Esto es un extremo negativo, dado que el Estado se quedaría sin ingresos para financiar su gasto público. Ahora, vamos con el otro extremo negativo. ¿Y cuál es ese? Cuando nuestro eje X llega a su 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano tendría que pagar el 100% de lo que gana. Es decir, que si gana $100, el 100% sería $100. Entonces, solo trabajaría para pagar sus impuestos al Estado. Y esto creo que no nos gustaría a muchos, pues, ¿qué sentido tendría trabajar si lo que voy a ganar no es para mí, sino para pagarle al Estado? Esto causaría que nadie quiera trabajar, pues tendría para pagar el impuesto, o irse a un extremo, que sería evadir el impuesto a la mayor medida posible, con tal de no dar su dinero al Estado. ¿Qué pasaría entonces? El eje Y también bajaría, pues si nadie quiere pagar, tampoco no se recaudaría nada. Ese es otro de los extremos negativos. ¿Vemos por qué decimos que los extremos son malos? Ahora vamos a lo que propuso Laura, que sería el punto medio. Toda curva tiene su punto medio. Y esta no es la excepción, pues mientras la curva está subiendo, llega a este punto, antes de volver a bajar. A este punto se le conoce como punto óptimo de tributo, que quiere decir que aquí en el eje X es el máximo de tributo que está recomendado recaudar a los ciudadanos. En este máximo recomendado también estará el máximo de recaudación. Entonces, aquí todavía está el grado aceptable que el ciudadano puede pagar de tributos, y como si los va a pagar y el tributo es medianamente alto, la recaudación será mucho mayor. Simple, ¿verdad? Ahora también podemos explicar los dos componentes de la gráfica. Tenemos su lado izquierdo, que es el ascendente, y el lado derecho, que es el descendente. El lado óptimo sería el izquierdo, que es el que asciende. Pues, aun cuando el eje X no llega a su punto óptimo, que es el de medio, sí está recaudando impuestos y está con un nivel menor de impuestos, pero no lo suficientemente menor como para no recaudar nada. Y como está en este extremo, mientras va subiendo el eje X, también va a ir subiendo el eje Y. Entonces, está menos tributos y mayor recaudación. ¿Qué pasa aquí? Pues que los ciudadanos verán que van a trabajar, y si bien su parte de sus ingresos se va a ir al Estado, no va a ser todo y ni siquiera la mitad, sino va a ser menos de la mitad, por lo que se impulsará a que paguen sus impuestos y la recaudación subirá. Y no solo ocurrirá con los ciudadanos, ¿está? Sino también con las empresas. Pues las empresas, al ver que hay bajos impuestos, podrán
invertir más en el Estado o invertir más en el mercado y generar empleo. ¿Qué pasa si se genera más empleo? Hay más personas capaces de pagar tributos, entonces los impuestos recaudados subirán, lo que justificará la baja del impuesto. Y no solo lo justificará, sino que la sobrepasará. Ese es el concepto que la FED sugirió. Ahora, ¿qué pasa si nos situamos al lado derecho de la curva, donde empieza a descender? Sucede que si, como mencionamos, en su punto óptimo, el eje X empieza a subir, es decir, este es lo aceptado por el ciudadano, pero si nos sobrepasamos por lo aceptado del ciudadano, pues el ciudadano ya no querrá trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de su dinero se va a ir al Estado. Entonces, o bien deja de trabajar, o bien trabaja menos, pues no tendrá buenos motivos para hacerlo. Pasará ahí que ya no habrá tantas personas con la capacidad solvente de pagar el impuesto y la recaudación bajará. Y no solo eso, sino que las empresas también, al ver tantos tributos, dejarán de invertir y no habrá plazas de empleo. O también podría ser que tendría que despedir personal para que con ese dinero que se le pagaba pueda pagarlos la alza de tributos. Entonces también habría menos tributos y esto afectaría a la economía en gran medida. Entonces podemos decir que la explicación de esta curva de Laffer es sencilla y es fácil de entender. Cuando se complica es cuando las personas lo quieren aplicar, porque claro, un gobernante podría caer en la tentación de estar de los dos lados de la curva. Por un lado, podría verse en la tentación de subir el tributo pensando que así recaudará más y termine recaudando menos. O por el otro, podría bajar demasiado los tributos que aun cuando la recaudación sea máxima, no logre justificar esta baja de tributos y tampoco pueda financiar el gasto público. ¿Sabemos eso? ¿Por qué decimos que es una teoría? Porque si bien fue comprobada en Irlanda cuando se bajó el impuesto a las sociedades, subió el nivel de recaudación y su economía creció, también tenemos el caso de Estados Unidos, que se aplicó la misma lógica y no les fue tan bien, pues hubieron muchos problemas económicos en ese país cuando se aplicó esta teoría. Podemos concluir entonces que la curva de Laffer no es una teoría comprobada, ya que necesita de otras variables para poder encajar. ¿Cuáles son estas variables? Depende de la economía del país en que esté. Pues ahí, si sabemos cómo está la economía, lo que a veces es un poquito difícil, podremos saber si lo que necesita esa economía es que es una alza de impuestos o una rebaja de impuestos. Y también no se aplica a todos los impuestos por igual, ya que cada tipo de impuesto tiene su propia curva de Laffer. Entonces, para poder aplicar esta teoría necesitamos tener conocimientos previos. Muchas gracias.